Buen día, profesor y compañeros. El día de hoy mi grupo conformado por Montalvo Aranda, María Elena, Peralta Sandoval, Gladys Sofía, Solís Quispe Aurora de Guadalupe y Carrasco Clavo Mirka Desiré, quien les habla, expondremos el tema de garantías constitucionales. Para ello, responderemos la siguiente pregunta. ¿Qué son? Las garantías constitucionales son mecanismos o instrumentos establecidos en la Constitución de un país para proteger los derechos fundamentales de las personas y así limitar el poder del Estado. Entre las garantías constitucionales más importantes que se reconocen en el Perú se encuentran el habeas corpus, el habeas data, acción de amparo, acción de cumplimiento, acción popular y acción de inconstitucionalidad. Las garantías que les acabo de mencionar serán expuestas a lo largo de nuestra exposición. ¿Cuáles son sus características? Bueno, pues número uno, son derechos fundamentales, es decir, que éstas están consagradas en la Constitución Política del Perú, la cual reconoce y protege los derechos fundamentales de las personas. Son mecanismos de protección, es decir, que tienen como objetivo proteger a los derechos fundamentales y limitar el poder del Estado. Son de aplicación inmediata, es que las personas pueden hacer uso de ellas en cualquier momento, sin necesidad de esperar la intervención de un juez o una autoridad. Son de carácter procesal, son procedimientos especiales que se aplican en casos en los que se vulneren los derechos fundamentales de las personas. Son de carácter excepcional, o sea, que se aplican en casos excepcionales en los que se vulneren los derechos fundamentales de las personas y no existan otros medios o recursos legales para protegerlos. Y son de carácter vinculante, o sea, lo que significa que las autoridades y poderes públicos están obligados a respetarlas y hacerlas cumplir. Entonces, después de todo lo mencionado anteriormente, ¿son importantes? Pues sí, porque protegen los derechos fundamentales de las personas y limitan el poder del Estado, garantizan el acceso a la justicia y fortalece el Estado de Derecho y fomentan la democracia en el Perú. Ahora les hablaré acerca de la acción de amparo. Bueno, pues la acción de amparo en el Perú tiene su origen en la Constitución Política de 1979, que estableció por primera vez este mecanismo de protección de los derechos fundamentales. La acción de amparo fue concebida como un recurso procesal rápido y sencillo que las personas podían utilizar para proteger sus derechos fundamentales, cuando estos fuesen vulnerados por actos u omisiones de cualquier autoridad o persona. Posteriormente, en la Constitución de 1993, también estableció la acción de amparo como un mecanismo para proteger los derechos fundamentales, estableciendo en su artículo 200 que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses con sujeción a un debido proceso y a la tutela jurisdiccional anticipada. Por su concepto, ¿qué entendemos? La acción de amparo en el Perú es una herramienta legal que permite a las personas proteger sus derechos fundamentales cuando estos están siendo o han sido vulnerados o amenazados por parte de una autoridad pública o privada. El objetivo principal de la acción de amparo es restablecer la situación jurídica anterior al acto que ha vulnerado o amenazado los derechos fundamentales de la persona y así proteger la libertad, la igualdad, la dignidad humana de pues, la persona que haya sido afectada. Esta puede ser presentada por cualquier persona natural o jurídica que se encuentre en situación de vulnerabilidad o que haya sufrido una amenaza o lesión a sus derechos fundamentales. ¿Cuál es su finalidad? Bueno, pues el amparo cumple una doble función. El de la protección al ciudadano en sus garantías fundamentales y el de la propia Constitución al garantizar la inviolabilidad de los preceptos, de sus preceptos, ya sea por normas generales contrarias a dichos preceptos o por actos de autoridad que vulneren el contenido o los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Mi nombre es Sofía Peralta, yo les voy a hablar del habeas data y de la acción de cumplimiento. El habeas data fue algo muy importante para nuestra Constitución de 1993. Viene como precedente de la Constitución de Brasil de 1988. El proceso del habeas data en sí es un proceso constitucional. Tiene como finalidad tutelar dos derechos específicos, que es el derecho a la autodeterminación informativa y el derecho al acceso a la información pública. Referente a lo que es la autodeterminación informativa, se refiere básicamente a la información de carácter personal que se almacena, que se puede gestionar o procesar y normalmente lo manipulan entidades del Estado y sobre todo las empresas que se encargan del procesamiento de datos.
Ahora, referente a lo que viene al acceso a la información pública, se refiere básicamente al manejo que proviene de ingentes cantidades de información que obran en el poder de las entidades del Estado. Ahora, para lo que es el habeas data, hay dos tipos de habeas data conocido, que es el habeas data correctivo, que sirve para modificar datos imprecisos, cambiar datos falsos. También tenemos el habeas data supresorio, que sirve para eliminar información sensible o eliminar datos que afecten algún derecho fundamental de la persona. Por ejemplo, el derecho a la intimidad. Ahora, referente a cómo iniciar un proceso de habeas data, primero debe haber un antecedente que la persona que quiere iniciar este habeas data em, haya pedido información a una entidad pública, la cual haya esperado los 10 plazos como máximo, en donde no haya habido una respuesta o de repente la respuesta haya sido negativa, o quizás la información se la hayan brindado, pero de manera parcial. En este caso, la persona ya puede realizar lo que es una demanda, interponer la demanda de la vía data. Ahora vamos a hablar de la acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento como tal es un proceso constitucionalizado. Se encarga de proteger los derechos legales y de orden administrativo. Tenemos también lo que es el procedimiento para poder aplicar esta acción de cumplimiento. Para que haya una acción de cumplimiento como tal, primero tiene que haber una solicitud previa al ente renuente. Es decir, por ejemplo, ya ha habido lo que es una sentencia, el ente todavía no cumple esta disposición de la sentencia que ha salido a favor de demandante. Entonces, lo que hace el demandante es enviar una solicitud a esa empresa para que pueda cumplir con lo que ha dictado la sentencia como tal. Ahora, si dentro de esa solicitud que envía el demandante ya pasa el plazo máximo que es el plazo máximo de espera que es de 10 días, y no hay una respuesta. De repente la respuesta es negativa o de repente existe lo que es un silencio administrativo, pues el demandante ya puede acudir al juez constitucional para interponer lo que es una demanda. Yo les voy a hablar sobre la acción de inconstitucionalidad. Este es un mecanismo por el cual todo ciudadano puede ejercer la defensa de la supremacía constitucional, dándole la posibilidad de cuestionar cualquier norma o ley en principio que tiene un alcance nacional. La Constitución Política del Perú, en su capítulo 1, indica que se refiere a los derechos de la persona y la sociedad. Por ello, se reconoce tres derechos de manera explícita. El primero son los derechos fundamentales de la persona, luego siguen los derechos sociales y económicos y por último los derechos políticos. En el proceso de inconstitucionalidad como deber ciudadano, la Constitución Política del Perú en el artículo 38 establece que los peruanos tienen el deber de respetar, cumplir y defender la Constitución y el orden jurídico bajo una forma de parte de organización política y social del Perú. La acción popular, según Han Kelsen, él nos habla que tiene como conceptos importantes el actio popularis, que es el proceso de la inconstitucionalidad, la potestad a cualquier ley o reglamento, que viene esto de un mal sistema jurídico, y por último la carga para los operadores de justicia, que esto se refiere a los procedentes que asumen los efectos. La supremacía constitucional en el Perú. Este busca conciliar con el ser humano entre una democracia gobernada y una democracia gobernante, que tiene como principal objetivo el mantenerse frente a la ley. Cuenta con tres actores que juegan un rol importante para el principio de la supremacía constitucional. El primero viene a ser el Congreso de la República. Este es en donde se emanan las leyes en un sentido formal. El segundo viene a ser el ciudadano encargado de observar, fiscalizar y objetar el trabajo de los representantes y de iniciar una demanda. Y por último está el Tribunal Constitucional, que este viene a ser un órgano autónomo del máximo de representar a la Constitución. Por último, el proceso de inconstitucionalidad en el Perú. La Constitución Política del Perú
ha determinado en su artículo 203 lo siguiente. Todas están facultados para interponer una acción de inconstitucionalidad. Primero está el presidente de la República, luego la Fiscalía de la Nación, con un acuerdo en la sala de la Plena del Corte, la Defensoría del Pueblo, el presidente del Poder Judicial, el 25% de los congresistas, 5.000 personas conformadas y firmadas donde se aprueben en el Jurado Nacional de Elecciones, luego el gobernador regional y los alcaldes, y por último los colegios profesionales. Soy María Elena y les voy a hablar sobre el proceso de acción popular, que es una de las garantías constitucionales. Fue el primer proceso constitucional incorporado en un texto constitucional del 1933. Esto es la Constitución Política del Perú, en cuyo artículo se regulaba este proceso con el siguiente tenor. Hay acción popular ante el Poder Judicial contra los reglamentos y contra las resoluciones y decretos gubernativos de carácter general que infrinjan la Constitución o las leyes. Esto sin perjuicio de la responsabilidad política de los ministros. La ley establecerá el procedimiento judicial correspondiente. Es decir, es un proceso constitucional autónomo que se resuelve de manera exclusiva ante el Poder Judicial. La finalidad de la acción popular es controlar la validez constitucional de los reglamentos emitidos por cualquier autoridad competente. A continuación les voy a hablar sobre la siguiente garantía constitucional, que es el habeas corpus. Esta garantía constitucional se trata de una garantía establecida por la Constitución Política del Perú que busca proteger el derecho a la libertad y la vida de las personas frente a arrestos arbitrarios, es decir, arrestos que hayan sido realizados sin algún mandato judicial o sin flagrancia de delito. El habeas corpus puede ser interpuesta tanto por el agraviado, por algún familiar o por cualquier otro ciudadano que considere que los derechos de esta persona hayan sido afectados de manera arbitraria o injustificada. ¿Cuándo se presenta un habeas corpus? Esta garantía constitucional puede ser presentada ante el Poder Judicial en una situación en la que afecte la libertad de una persona de manera injustificada o de manera ilegal. Por ejemplo, cuando se suprime la libertad de una persona sin que se emita alguna orden de detención o sin que exista flagrancia al respecto a la comisión de un delito. Además, puede ser presentada de manera oral, escrita o por correo, ya sea por cualquier otro medio electrónico de comunicación. Si es que en caso que el habeas corpus presentado no haya sido admitida ante el juez tendrá, bueno, en este caso el abogado de la persona que lo haya presentado tendrá 48 horas para presentar la apelación ante el juez. Si es que en este caso es rechazado durante esas 48 horas, esta apelación es rechazada, la persona que lo interpuso el habeas corpus podrá presentar un recurso de agravio constitucional y solicitar que sea revisado ante el Tribunal Constitucional. Bueno, ahora vamos a hablar del caso ejemplo. La garantía constitucional que se tomó ha sido la acción de inconstitucionalidad. Acá en la pantalla tenemos una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra el Congreso de la República referente a la Ley 31494. En el petitorio se puede ver que esta ley reconoce que los comités de autodefensa y desarrollo rural y los va a incorporar en el sistema de seguridad ciudadana. La Defensoría del Pueblo ha interpuesto esa demanda porque ve que están facilitando lo que son armas para estos comités de autoseguridad. ¿Qué tipo y por qué se usó esta acción de garantía? Siguiendo con el caso ejemplo, este tipo de garantía constitucional es la acción de inconstitucionalidad. Como ya sabemos, esta procede contra las normas que tienen un rango de ley
que contravengan la Constitución en forma o fondo. Asimismo, su finalidad es lograr que la forma o la norma cuestionada sea declarada como inconstitucional. Los referentes del porqué. El artículo 203 de la Constitución Política del Perú nos habla de que están facultadas para interponer este tipo de garantía constitucional. En el Código Procesal Constitucional, en el artículo 97, la demanda se interpone ante el Tribunal Constitucional y solo se presenta por los órganos y sujetos en el artículo 203 de la Constitución Política del Perú. Y por último, en el artículo 9 de la Constitución Política del Perú, habla de que el defensor del pueblo está facultado para ejercitar ante el Tribunal Constitucional la acción de inconstitucionalidad en contra de las normas con un rango de la ley. Analizando la demanda, como bien ya se mencionó, la Defensoría del Pueblo, la señora Eliana Rebollar Añáñez, interpone una demanda en contra a la derogación de la ley 494. Toda esta, que a su vez estaría afectando a los derechos de los indígenas y a las comunidades campesinas y nativas, ya que tienen como objeto la creación de un entorno más seguro para toda la población. Es lo que indica la derogación de esta nueva ley, a base de la seguridad ciudadana, a lo que no se estaría de acuerdo, ya que en esta ley indica que las personas civiles podrían usar y tener posesión de armas de fuego, a lo que la Defensoría del Pueblo sugiere que en vez de realizar este tipo de proyecto, indicando que personas civiles porten este tipo de armas, podría incrementarse dependencias policiales en distintas partes de estas comunidades, para que así toda la población pueda estar de una manera más segura. Otro de los puntos que se tratan es que estarían afectando todas las comunidades, ya que estarían vulnerando los derechos fundamentales de la persona humana. Todo esto, que sería el derecho a la libertad, ya que no se sabe si es que estas personas civiles harían un buen uso de arma de fuego. Ese sería el análisis de la demanda. Yo les voy a hablar acerca del análisis de la aceptación de la demanda. ¿Qué pasó? Bueno, pues se admitió el trámite de la demanda. El Tribunal Constitucional lo aceptó. ¿Por qué? Yo le voy a dar 3 motivos. El primero es que en el artículo 203 de la Constitución Política del Perú menciona que están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad estas personas, y entre ellas está el defensor del pueblo. ¿Quién presentó la demanda? El defensor del pueblo. Aquí, cuando dice a trámite de la demanda inconstitucional interpuesta por la Defensoría del Pueblo. Listo, cumple. Ok. Segunda razón. El artículo 98 del nuevo Código Procesal Constitucional menciona que el defensor del pueblo interpone directamente la demanda, es decir, que no necesita ningún requisito previo. Aquí podemos ver que Eliana Rebollar Añaños, defensora del pueblo, designada mediante la RD tal, bueno, ella presentó la demanda, es decir, que no necesitaba ningún otro requisito. Listo, eso también cumple. Y tercero y último, más importante, el artículo 99 del nuevo Código Procesal Constitucional establece el plazo prescriptorio. Menciona que la demanda de inconstitucionalidad de una norma debe imponerse dentro del plazo de 6 años contados a partir del día siguiente a su publicación, salvo en caso de los tratados, pero eso ya no lo veremos. Nosotros estamos viendo norma, ley. Bueno, aquí en nuestra línea del tiempo podemos ver que el 16 de junio del 2022, se publica la ley 31494, ley que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana. 2 meses y algo de 6 u 8 días después, se presenta la demanda. Está dentro del plazo. El plazo son 6 años. Lo presentaron después de casi menos de 3 meses. Y el 15 de septiembre, pues, bueno, pues el Tribunal Constitucional resuelve, ¿no? Por ello, por todo esto mencionado anteriormente,
es el por qué se admitió la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo. Las conclusiones como grupo que hemos podido llegar ante las garantías constitucionales son las siguientes. La acción de amparo sigue siendo una herramienta fundamental para la protección de los derechos humanos en el Perú. El habeas data y la protección de datos personales son derechos fundamentales que se encuentran protegidos por la Constitución Política del Perú. Asimismo, debe de haber una conexión en el proceso de inconstitucionalidad con la democracia directa, reduciendo el concepto de democracia como uno de los principales a la hora de tomar decisiones en un sistema como el que tiene el Perú. Y por último, el habeas corpus procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza uno de los derechos fundamentales de la persona humana. Gracias.